¿Cómo les va? Bueno, vamos a seguir hoy con el texto de Matelar, el capítulo 2. Nos toca comentar hoy que es la multitud aprehendida. Les recomiendo la lectura, que es muy simple. Se trata de una eh, narrativa de carácter histórico de 4 o 5 autores muy importantes que yo voy a comentar, porque concierne a un concepto que dominó buena parte del siglo XX, que es el concepto de sociedad de masas. Y como vamos a ver, el concepto no provino de la nada, sino que provino de la criminología. Y esto es muy importante. Así que les pido un poquito de paciencia. La clase de hoy va a ser más bien breve porque el capítulo no merece más desarrollo, pero sí paciencia para entender cómo se fueron eh, vinculando estas distintas posturas, podríamos anticipar la conclusión, contrarias a la multitud, contrarias a la masa. Empecemos ya mismo, ¿sí? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que la sociedad del siglo XIX, momento en el que se comienzan a desarrollar científicamente estos planteos, tenía algo así como una aversión por el hombre alienado y por el hombre delincuente. La vida urbana había determinado que viviera mucha gente en la misma ciudad y que justamente no es posible que todas las familias se conozcan, que, que todos los individuos sean eh, de confianza, y por lo tanto había que satisfacer esta necesidad de eh, explicar cuál es la correlación entre la locura y el crimen. Y entonces aparece por primera vez, de manera científica, una crítica a lo que era la teología cristiana del libre albedrío. Libre albedrío significa que el individuo termina eligiendo entre hacer el bien, o vamos a decirlo en términos más técnicos, entre seguir las normas y violentar las normas. Esto es todo. Entonces, eh, siendo muy difícil controlar la conducta, como vimos en la clase anterior, la vigilancia puede ser exhaustiva, pero siempre se te escapa a alguien. Entonces, había que pensar en el castigo como una forma complementaria de la vigilancia. Pero ya no se trataba simplemente de castigar como derecho de la autoridad, derecho del soberano. Había que castigar, digamos, con fundamentos científicos. Y ese fundamento científico lo tenían que dar nuevas disciplinas que hasta ese momento no se habían desarrollado. Entonces, aparece la hipótesis de que hay individuos peligrosos a los que conviene encerrar antes de que cometan la macana que justificaría su encierro. Entonces, por primera vez, por portación de rostro, diríamos ahora en el siglo XXI, la gente iba presa. No era cualquier gente, por supuesto, no eran los hijos de los ricos, no eran los hijos de las personas acomodadas, sino que eran miembros de familias disfuncionales, destruidas, madres con muchos hijos, o sea, familias donde la madre había quedado viuda y tenía muchos hijos, etc. Y acá aparece uno de los elementos científicos más polémicos del siglo XIX, Cesare Lombroso, italiano, ¿no es cierto? Fíjense qué cara, tiene una barba como la mía, yo me la corto, él la deja más larga, yo no uso bigote. Eh,
no me considero parecido a él ni en lo físico ni en lo científico. Sostuvo que la criminalidad representa un fenómeno biológico, producto de la degeneración, y que además, esto no lo habrán escuchado alguna vez, la criminalidad es identificable a partir de la fisonomía. Este es el que desarrolló la teoría de la portación de rostro. Porque justamente será en el rostro donde aparece marcada la tendencia criminal. Tuvo tanto éxito porque, entre otras cosas, siempre era el otro, es decir, era el distinto, el delincuente, y no uno como nosotros, digamos, o uno como ellos. La criminología entonces deriva de este estudio de Cesare Lombroso, que, como les dije, nació en 1835 y murió en 1909. Escribió una obra muy interesante que se llamó El delincuente nato, de la que extraje esta cita. En realidad, para los criminales natos adultos no hay muchos remedios. Fíjense, no hay remedios. No dice soluciones, paliativos, recursos, dice remedios. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre, guardarlos, ¿sí?, encarcelarlos, encerrarlos, en los casos de los incorregibles, o suprimirlos, cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. Es decir, la teoría de que hay gente que sobra. Y sobra porque son malos. Y son malos y además son incorregibles. Acá aparece, no sé si se verá bien en el video, una lista de fotografías de célebres delincuentes, cuyo cráneo, cuyas medidas, del rostro, de las orejas, etc., le permitieron a Lombroso trazar el perfil fisonómico, o sea, de la cara, del rostro, que tendrían los delincuentes. Bueno, resultó ser que esta teoría, además de todas las bestialidades que dice, es falsa. Me refiero a bestialidades de carácter político, moral, ¿no es cierto? También desde el punto de vista científico es impugnable esta teoría, porque aparecieron delincuentes a los que él llamaría natos, que no se correspondían con estos perfiles fisonómicos. Y por otra parte, aparecían personas, vamos a decir, de una conducta intachable, que tenían estos perfiles. O sea, no mandaba en cana a los que tenía que mandar y sí mandaba en cana a los que no tenía que mandar. Realmente una payasada. No nos tenemos que burlar de los errores científicos, sino, y tampoco es una burla, sino que es una crítica, tenemos que criticar al prejuicio étnico del hombre blanco europeo que cree, digo hombre varón, no el hombre, el ser humano, sino el varón, porque a la mujer también se la consideraba inferior y potencialmente peligrosa. No al nivel, por supuesto, de la criminalidad, digamos, de los asesinos seriales, los violadores de niños, los pedófilos, etc. Pero sí se consideraba a la mujer como en un escalón decididamente inferior que el rango que ocupaban los varones, salvo estos criminales natos. Fíjense la teoría de Lombroso en una de sus principales afirmaciones. Algunos criminales representan un retroceso de la humanidad a etapas pasadas y más primitivas de la evolución. Estos criminales natos son distinguibles por la presencia de una serie de anomalías físicas y mentales que de alguna forma coinciden o se correlacionan. Sus teorías fueron perdiendo credibilidad, a medida que
lo que les comenté recién, hay causas, no está probado la teoría de las causas hereditarias o congénitas de la criminalidad. La criminalidad en realidad es una desgracia que tiene que soportar la sociedad y también el propio criminal, que no elige como se creía que elegía la persona elegir el bien o el mal. No, vos vivís en una situación en la que los deseos, la desesperación, etcétera, te lleva a cometer errores y brutalidades. Lombroso afirmaba haber descubierto un tipo de delincuente morfológicamente distinto al tipo humano normal. Se trataría de un individuo mórbido, es decir, una persona con claras marcas distintivas en su rostro o en su espalda, en su delgadez, en la tersura de su piel. Y ahí entiende que hay dos orígenes posibles. El atavismo, es decir, nosotros en general nos parecemos a nuestros padres. Entonces hay un rasgo hereditario atávico, algo que a lo mejor, si pudiéramos comprobarlo, nuestros tatarabuelos tenían algo que nosotros ahora tenemos. Eso sería el atavismo. Y por supuesto la epilepsia, que es una enfermedad neurológica que en aquel momento se consideraba realmente muy peligrosa por los brotes incontenibles, no había medicación que mantuviera el control o que le permitiera al paciente mantener el control sobre su cuerpo. De eso consiste la epilepsia. De repente el cerebro comienza a agitar el cuerpo, impulsos nerviosos que producen la sensación de que la persona está con severos problemas. Bueno, seguimos ahora con el salvaje moderno. Un poco para retomar lo que veníamos diciendo. Se consideraba que en medio de la sociedad, de repente, no se asociaba, por supuesto, esta realidad de la criminalidad con la aparición de nuevas formas de vida, como era la vida urbana, el trabajo industrial, la separación de las familias, el desarraigo. Mucha gente dejaba de vivir en la zona del campo y en las zonas rurales y empezaba a vivir en grandes ciudades. Entonces, solamente se pensaba en términos biológicos. Y ahí aparece la teoría del criminal nato, que evidentemente fracasó. Es la teoría del Lombroso. El criminal entonces carece de un estigma particular. Se llega a la conclusión de que cualquiera puede ser criminal. Pero también aparece la idea de que las sociedades tienen los criminales que se merecen. O sea, vivimos en una sociedad que produce criminales. Por supuesto que la criminalidad es abominable, etc. Pero el origen del sujeto criminal es un origen, podríamos decir, no exclusivo ni de las condiciones físicas, ni de las condiciones sociales en las que el sujeto criminal ha nacido. Hay condiciones macroambientales que empujan a las personas a seguir a otras o a meterse en ese tipo de actividades que de repente son muy peligrosas para la vida de los demás y también son complicadas para mantener el equilibrio psíquico de ellos mismos. Un detalle que no es menor, la policía argentina recibe con entusiasmo la teoría lombrosiana y en buena medida los chicos de clases populares que son constantemente acosados por la policía han sufrido esta teoría lombrosiana en carne propia. No sé qué habrá pasado con este chico Facundo Astudillo, fallecido, asesinado aparentemente en Bahía Blanca, no sé qué le ha pasado, pero es totalmente verosímil la asociación de su condición física, su condición familiar, con la suerte que corrió en manos de aparentemente policías. No está
definido todavía el escenario del crimen y los motivos del crimen, y por supuesto no se sabe quién es el homicida. Vamos a otro autor, también muy interesante, un hombre que no se peinaba bien, Enrico Ferri, fallecido en 1929. Unos años más joven que Lombroso, nació más o menos 20 años después, murió 20 años después. Él es el que nos enseñó a pensar que las razones por las cuales el hombre es delincuente son ajenas a la voluntad del delincuente. No existe el delito, más allá de lo que tipifica el Código Penal. Existen enfermedades que se han heredado o se han adquirido en el transcurso de su vida. Enrico Ferri significó un avance importante respecto de las teorías lombrosianas. Y él aportó a la criminología las siguientes ideas. Cuestionó el énfasis en las características fisiológicas de los criminales. Propuso el estudio de las características psicológicas responsables del desarrollo de la criminalidad en el individuo. Él habla, la escritura, los símbolos secretos, el arte y la literatura son elementos que permiten, más que la fisonomía, más que el rostro, más que la pinta, la talla, etc. Estos elementos que son de carácter psicológico, el arte, la literatura, las creencias, etc., permiten conocer mejor a las personas que su rostro. La insensibilidad moral y la falta de repugnancia a la idea y ejecución de la ofensa previo a su comisión y la ausencia de remordimiento después de cometerla son elementos que caracterizan un tipo de crueldad, un tipo de salvajismo que no es imputable, que no lo podemos explicar en términos de si es gordo, si es flaco, si es negro, si es rubio. No. Estas son cuestiones morales y tienen mucho que ver con lo que uno consume en materia de literatura. Tiene mucho que ver probablemente, porque tampoco hay una teoría que nos asegure que si vos consumís determinado tipo de publicidad o determinado tipo de literatura, vas a terminar siendo de determinada manera. Pero bueno, se asemeja más al perfil psicológico del delincuente lo que consume, lo que lee, lo que cree, etc., y se asemeja menos el rostro que tiene. Entonces Fermi va contra las creencias de su época. Los sentimientos como la religión, el honor, la lealtad no contribuían al comportamiento criminal. Por eso él recomienda que en las escuelas se enseñe todo esto. No porque tenga algún valor en sí mismo, sino porque mejoran las chances de que las personas se adapten mejor a un sistema de convivencia. El odio, el amor y la vanidad de los que influyen más porque controlan la moral de las personas también es un elemento fundamental. Y él cree que el libre albedrío es una ilusión subjetiva, que se confronta con el principio del derecho penal clásico, que considera que uno elige hacer yo digo hacer el mal, pero técnicamente no es así. Uno elige los actos que comete, ya sea contrarios a la ley o en el sentido en que las normas lo indican. En eso consiste el libre albedrío. Aparece ahora el crimen y las multitudes. Estudio de las relaciones anormales y transitorias entre los hombres. Comienza a verse por primera vez que no es lo mismo una persona, digamos, tranquila en un grupo chico que una persona en un gran grupo, en una multitud. Las reuniones inorgánicas y efímeras, por ejemplo, el público en el teatro, las multitudes. Y ustedes piensan que no había fútbol todavía en esa época, no era una pasión de multitudes. Entonces la gente no se reunía
pero comenzó a reunirse. Y ese comportamiento marcaba que el sujeto, cuando está en grandes multitudes, pierde su individualidad, actúa de una manera que él mismo no está acostumbrado a desarrollar y tampoco sabe por qué lo hace. Y ahí aparece la figura de la psicología colectiva. Les recuerdo que psicología es el estudio de la mente o del alma, como se decía antiguamente. Pero se supone que el alma es individual, no hay un alma colectiva. Bueno, estas observaciones, muchas de las cuales son prejuiciosas, pero muchas de las cuales no son desacertadas, consideran que existe algo así como una fermentación psicológica que produce la multitud. Vos sos una persona pacífica, pero en barra, en grupo grande, te convertís en alguien agresivo. Vos sos una persona callada, pero en barra, en grupo, te convertís en alguien locuaz. Y acá vamos a hablar de quien probablemente haya sido el máximo exponente de la psicología colectiva. Su libro se llamó La psicología de las multitudes. Les recomiendo que busquen citas de este autor, son realmente muy agudas, pero no necesariamente son verdaderas. Hay palabras que a nosotros nos cautivan, pero no expresan un concepto que nos permite entender fenómenos de manera cabal. Sí nos predisponen estas palabras, o los aforismos, a cierto estado de ánimo, con que pensar, pero no necesariamente aportan claridad a nuestro pensamiento. Al contrario, aportan más confusión. Una de las frases célebres de Gustave Le Bon es: la inteligencia sirve más para dirigir otras inteligencias que para conducirse ella misma según lo razonable. Es decir, el uso de la inteligencia va más por el lado de la astucia y la manipulación y menos por el lado de la creatividad, la individualidad, la búsqueda del pensamiento personal, etc. Leamos algunas de sus frases. Los seres humanos desarrollan en colectivo, es decir, en grupos grandes, comportamientos que jamás desarrollarían en forma individual. Los grupos tienen una influencia determinante sobre los individuos. ¿Algo de esto es cierto? Sí, es cierto. Si ustedes van al cine o al teatro, una escena ambigua, pero alguien comienza a reírse, otros se ríen detrás de ese. Uno, ¿por qué se ríe? Porque siente que hay que reírse, no porque encontró un motivo en la risa, sino porque encontró alguien de quien contagiarse, alguien que le asegura que su comportamiento no es, vamos a decir, aislado. En algunas series de televisión, hace muchos años, se usaba acompañar el fin de cada escena con un aplauso, con risas. Eso generaba una sensación, digamos, de que uno se tenía que reír. Se tenía que reír, no que uno podía reírse, sino que uno se tenía que reír. Las principales razones por las cuales el yo, es decir, el individuo, se pierden en los otros son las siguientes. Yo puse 3 nada más, hay muchas más. El ser humano percibe a la masa como un poder invencible. Deja de sentirse responsable porque en ella él es una figura anónima. Segundo, las masas contagian su manera de sentir y actuar a quienes las conforman. Eso se da de manera inconsciente y permite que la masa sea manipulada por un líder. La masa sugestiona e hipnotiza al individuo. Formar parte de una masa, de una multitud, lleva a experimentar sentimientos de omnipotencia. Y esto es lo que pudo haber pasado con estos chicos lamentables que han
matado, ustedes recuerdan, en Villa Gesell, simplemente con agresiones de patadas y piñas a un pobre chico que estaba pasando una noche como ellos en una disco. Esta es una cita textual de Gustave Le Bon del libro La psicología de las multitudes. Por el solo hecho de formar parte de una multitud, el hombre desciende varios grados en la escala de la civilización. Aislado, quizá fuera un hombre cultivado. En multitud es un instintivo y por consiguiente un bárbaro. La multitud se asemeja a las formas inferiores de la evolución como el salvaje y la mujer. Fíjense, por eso lo puse esto. Es decir, discriminación de género y discriminación del individuo que forma parte de una multitud. Bajo la influencia de la recíproca sugestión y de un líder que se transforma en hipnotizador, la multitud se convierte en un ser. Lo pone entre comillas porque no es un ser, sino es una multitud, ¿no es cierto? Son en todo caso varios. Irracional, cambiante, impulsivo, emocional, irritable, intolerante, conservador, autoritario, que pasa con rapidez de la representación al acto, arrastrado casi exclusivamente, acá dice por el inconsciente, yo creo que tendría que ser por el subconsciente, ¿sí? O sea, por algo que no es la conciencia. Bueno, toca el turno ahora a don Scipio Sigele. Este Scipio Sigele, obviamente italiano, murió más joven que los otros dos, pero también es una de las figuras fundamentales en la conformación de la criminología. Y él fue el que descubrió lo que vamos a llamar efecto criminógeno de la prensa. En esos años existe la teoría del contagio. La gente se contagia. Es decir, vos estás lo más tranquilo y de repente algo mueve tu atención, atrae tu atención. Y en lugar de sorprenderte, o repugnarte, o entusiasmarte, te produce el deseo de seguir, de experimentar vos mismo ese fenómeno sobre el cual te acabas de enterar. ¿Qué me dice? Él estudió con Enrico Ferri, ¿no es cierto? Con el otro autor que vimos hace un ratito. Alcanzó la fama con su obra La multitud delincuente. Este junta las dos cosas, el delincuente nato de Lombroso con la multitud de Gustave Le Bon. Él es considerado el pionero de la psicología colectiva, por lo menos en Italia. Noten que tiene más o menos la misma edad que Le Bon, pero en esa época, que no había tanto intercambio a nivel académico, a lo mejor los desarrollos eran similares, pero no se conocían ni se leían autores contemporáneos. Vamos a ver las leyes de la masa delincuente de 1891. Son realmente algunas muy disparatadas. Veamos la ley de la unidad o uniformidad de Scipio Sigele. Una forma muy común de comportamiento, el individuo es implicado en la sociedad y reacciona ante las emociones o situaciones de la multitud. No parece ser muy original lo que dice. La ley de la no deducibilidad del carácter de la multitud a partir del de sus miembros. O sea, puede ser que los miembros sean individualmente gente tranquila, pero que formen una barra brava, digamos, bastante temible. Esta ley analiza lo impredecible que resulta la suma de individuos con una multitud que comparte ideas
y situaciones, ya que no se sabe con exactitud si ser un incremento en el plano emocional o un decremento en lo intelectual. O sea, puede ser que el grupo te mejore o que el grupo te hunda. Por eso es que no hay una relación estricta entre quiénes forman el grupo individualmente y cómo será ese grupo actuando como unidad. La ley del número. La intensidad de una emoción depende del impacto en el número de personas. O sea, cuanto más personas se integran en el grupo, más fuerte puede resultar la emotividad alterada en los individuos que conforman ese grupo. Ley de la predisposición al mal. Bueno, esta, léanla con tranquilidad. Postula que a pesar de que muchos seres humanos tienen estratificación filogenética del carácter, la cual determina distintos acontecimientos en la vida de alguien para desencadenar actos salvajes y criminales. Esto significa que la ley de predisposición al mal nace con el individuo. Después está la ley del guía o investigador. En cualquier multitud o masa siempre hay un conductor, un líder, que es el que manipula la vulnerabilidad de los individuos que conforman la multitud. Y finalmente tenemos la ley de la composición de la multitud, que sostiene que las ideas innatas en cada uno y la forma de pensar de una multitud, ya sea violenta o no, depende de las personas que la conforman. ¿Sí? Bueno, llegamos ahora a uno de los temas radicalmente nuevos en el siglo XX, que es el de la conformación de la opinión pública por individuos que pueden leer. La capacidad que tenían las sociedades europeas para alfabetizar al pueblo eran mínimas. No había escuelas públicas hasta bien entrado el siglo XIX. Y las escuelas religiosas solo atendían varones. Por lo tanto, había por lo menos un 50% de la población que no accedía a la lectoescritura. Y de los que accedían a la lectoescritura, tampoco era el 100% de la población masculina. No se nace semejante ni a otros ni a uno mismo, sino que se deviene semejante. Esto lo va a decir Gabriel Tarde, que es el sociólogo de la opinión pública y, por supuesto, de la imitación. Algo así sucede también con las sociedades. La sociedad se establece por lazos de semejanza afectiva y valorativa, pero aquí la coincidencia de convicciones y pasiones es un gran número de individuos, la coincidencia de convicciones y pasiones entre muchas personas no remite a la herencia orgánica ni a un contrato de derecho natural, ni a un hecho social. Es la casualidad. Y esa casualidad, por supuesto, es impredecible. La conformidad minuciosa de los espíritus y de las voluntades que constituye el fundamento de la vida social, aún en los tiempos más convulsionados, esa presencia simultánea de tantas ideas precisas, tantos fines y medios precisos en todos los espíritus y en todas las voluntades, es efecto de la sugestión e imitación. Lo que estabiliza nuestros vínculos sociales es la onda. Ellos lo dicen así, sugestión. El sentirse bien o el sentirse mal. Pero si se siente mal, la agrupación, directamente no hay conformidad minuciosa. Por eso es tan importante la clase presencial. Porque en la clase presencial yo me imagino y siento lo que está pensando el curso. De esta forma que yo, 1, 2, 3 días antes de la clase,
en mi casa, en la soledad de mi escritorio, me pongo a hablar frente a la computadora. Y ustedes a lo mejor en el celular, en un momento que tienen tiempo, lo van viendo de a poco el video, con lo cual lo que hay es un contacto solo a nivel lingüístico, pero no a nivel piel. Esto no produce ninguna sugestión, ninguna posibilidad de empatía. Para que haya empatía tiene que haber copresencialidad. Acá lo tenemos a Gabriel Tarde, que también murió en 1904. Él encontró relaciones entre el organismo psíquico individual y el organismo colectivo, y especialmente puso de manifiesto la acción y la influencia que ejerce la imitación. Su libro más importante, o uno de sus libros más importantes, se llama Las leyes de la imitación. Para él, una multitud es un fenómeno extraño. Es elementos heterogéneos que se juntan, que se hacinan. No se conocen entre sí. Sin embargo, hay una chispa de pasión que sale de ahí, del grupo. Electriza esta mezcla, esta masa, y produce una especie de organización súbita de generación espontánea. Uno empieza a gritar y el resto empieza a gritar. Uno empieza a bailar y el resto baila. Esto es lo que dice Gabriel Tarde. Yo no estoy tan seguro, pero piensen que la influencia de este autor ha sido muy destacada a lo largo del siglo XX. Esta incoherencia se convierte en cohesión. Este rumor se convierte en voz. Y ese millar de hombres apretujados ya no forman, digamos, un revoltijo, sino que forman una única bestia. Un monstruo de 1000 cabezas, pero un monstruo. Innominada esa bestia y monstruosa que marcha a su destino con una finalidad irresistible. La mayoría ha sido ganada por la fiebre de algunos y en todos ahora llega hasta el delirio. Bueno, con esto me despido. No hasta el lunes que viene, que es 21, es el Día del Estudiante, espero que lo festejen cuidándose y nos veremos el 28 con el capítulo 3 del libro de Matelar, Un mundo vigilado. Bueno, les mando un gran abrazo y mis mejores deseos de que todos estén bien.